Enlace Regional. Para hablar de los temas de artes, de culturas, de educación en las artes, en la cultura para nuestros niños y niñas, y también aquí en La Guajira nos acompaña a esta hora el viceministro de Educación Básica y Media, Óscar Sánchez. De nuevo, un placer tenerlo con nosotros en Colombia Radio. Viceministro, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va todo? Pues muy bien. ¿Qué tal lo trata Guajira? ¿Qué tal? Bien, nosotros llegamos desde antes, estamos aquí desde el miércoles pasado porque tuvimos la reunión nacional de secretarios de educación el jueves, viernes y sábado, y luego nos conectamos con toda la semana de recorridos territoriales. ¿Cómo lo tratan La Guajira? La Guajira es, yo decía, esto es hermoso y complejo. Sí. Particular mezcla, ¿no? Porque es hermoso, bello, tanta riqueza. También nosotros toda esta semana acá hoy se nos ha permitido conocer eso. Tanta riqueza natural alrededor, pero a ese mismo alrededor tantas necesidades, ¿no? Sí, y tanta dificultad para tener un proyecto unificado de territorio y, por ejemplo, en el caso de la educación, para poder armonizar el pensamiento de ciertas autoridades tradicionales con el de ciertas instituciones del gobierno, con la posibilidad de tener en cada ranchería un servicio educativo adecuado a pesar de que no haya agua o que no haya un docente. Entonces es una situación muy interesante, realmente muy desafiante. Total, y además también intentando, por supuesto, siempre conservar las tradiciones y el conocimiento desde los territorios. Le quiero preguntar, señor viceministro, porque se han estado realizando unos diálogos muy importantes en diferentes regiones del país en torno a la modificación de la Ley 30 de 1992, y claramente el departamento de La Guajira no fue la excepción. También se llevó a cabo un encuentro muy importante. ¿Qué salió de ese encuentro? ¿Qué dice el sector educativo del departamento? Bueno, aunque esto es más tema de la educación superior, del otro viceministerio, tiene un entronque muy importante con el mío, porque los chicos y chicas cuando llegan a los 15 años o siguen la educación media, se gradúan de bachilleres con la expectativa de ir a la universidad, o nos dejan tirado el estudio. Entonces uno lo que escucha en estos diálogos es una gran ansiedad porque haya más acceso para aquellos chicos y chicas que no están pudiendo llegar a la universidad, y también que haya la posibilidad de garantizar su permanencia, que no deserten en la mitad de la universidad porque tienen que irse a trabajar o por cualquier otro motivo. Y la angustia es qué instituciones pueden ofrecer eso, dónde hay que poner la plata para que los muchachos puedan cumplir sus sueños y llegar a tener un título tecnológico o profesional universitario. Y las propuestas son pues, a lo largo y ancho de la normatividad de la educación superior. Cómo fortalecer las finanzas de las universidades públicas, cómo fortalecer los esquemas de bienestar universitario, las residencias, la alimentación, cómo hacer que el currículo sea más pertinente a las necesidades del territorio, etcétera. Bien, viceministro Óscar Sánchez, de Básica y Media, de nuestros jóvenes, como lo dice usted, tienen esos dos caminos, o desertan o siguen. ¿Cómo está el tema de deserción en La Guajira, deserción educativa en cifras, y qué acciones concretas se están tomando para que esto se controle? En general en el país, la pandemia fue brutal, digamos, y se mezcló en los territorios más apartados de la ruralidad dispersa, del conflicto armado, de la afectación por el cambio climático, eso con las afectaciones de la pandemia. Entonces recuperar el ritmo normal ha sido complicado. En La Guajira la matrícula no decrece demasiado. Hay muchas comunidades indígenas que están luchando por mantener a sus niños estudiando, pero sí tenemos un fenómeno muy complejo, y es que hay escuelas que están reduciendo los estudiantes, incluso escuelas que tienen buena infraestructura, maestros, y otras que están aumentando los estudiantes donde no hay nada. Entonces tenemos un problema de organización de la oferta que es difícil, y tenemos un problema de organización de la planta docente. ¿De dónde están los profesores para dictar clase donde se necesita? Todo un desafío. Y los niños a veces en ese tránsito se nos pierden. Sí. No aparecen, no se matriculan, aparecen donde no hay profesor, etcétera. Y es todo un desafío esto. En ese sentido yo creo que va el siguiente planteamiento también, vice. Este departamento tiene unas particularidades, y es que su comunidad es muy dispersa, ¿cierto? Es un territorialmente muy extenso, y poblacionalmente. Exacto. Entonces, para usted ir entre una ranchería y otra hay que andar un montón. Y eso seguramente, y ahí va la pregunta, pasa también para llegar a la escuela. Ese fenómeno está plenamente identificado
lado, ¿cómo hacer para que los niños vayan a la escuela, para que los papás manden al niño a la escuela? Porque a veces esa expansión territorial que lleva a que la población sea tan dispersa, imagino yo, termina siendo una causal tremenda de esa misma deserción de la que ustedes estaban hablando. Sí, además, para ser francos, cada autoridad de cada ranchería, de cada grupo familiar, quiere tener su propio proyecto educativo. Y a veces no damos abasto para estar en todas partes con una presencia institucional suficiente. Ahora, ayer el presidente dijo algo muy interesante y es, pongamos primero el agua en las escuelas. Eso puede ser el elemento aglutinador de la población. Si yo sé que aquí, donde está este colegio, voy a tener un aljibe, voy a tener una planta de potabilización, además voy a tener seguramente un panel de energía solar que mueve esos elementos porque se necesita energía eléctrica para potabilizar y para extraer el agua, pero que además permite tener una conexión a internet, nos va organizando el territorio. Entonces aquí es fundamental la acción, primero intersectorial, tanto para el acceso con el Ministerio de Vivienda, con el de Minas, como para la oferta educativa, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, con el arte, el de Deporte, el de Ciencias, el de Ambiente, pero también la articulación con el territorio, con las autoridades tradicionales y con el gobierno de la educación. Aquí en La Guajira tenemos lo que se llama entidades territoriales certificadas. Hay 4, porque en Colombia cada departamento tiene una Secretaría de Educación, sí, pero muchos municipios, 65, tienen su propia Secretaría de Educación que se sustrae del departamento. Entonces en La Guajira hay 4. Entonces Uribia maneja su educación, Maicao maneja su educación, Riohacha maneja su educación y luego el departamento de La Guajira maneja solamente la educación de los otros 12 municipios que restan de esos. Entonces hay 4 secretarías certificadas y hay que coordinarse con cada una de ellas, coordinarse con cada rector, coordinarse con cada autoridad indígena y coordinarnos entre nosotros, el gobierno nacional. Es un trabajo muy importante. Articulación. Viceministro, y también un poco como en relación a lo que dice Johan, entendiendo las distancias que hay, ¿verdad?, entre las comunidades. Los internados suelen volverse una alternativa importante. Tuve la experiencia de conocer uno de ellos donde alberga a muchos niños indígenas que se quedan allí durante un lapso de 3 meses, salen un fin de semana a su casa a visitar a su familia y están allí. Y esto ayuda un poco a mitigar la deserción escolar. ¿Se ha hablado también con esos internados para fortalecer el trabajo que vienen realizando? Sí, sí. Y aquí en La Guajira hay una tradición fuerte. Yo, por ejemplo, en estos días he tenido que ir 2 veces por el evento de los secretarios y por a Aremasay, que queda en Manaure. Es un internado gigante, dicen que es el más grande de Colombia y tiene 70 años de historia. Y aquí hay una cantidad de preguntas que uno se hace, ¿no? Y es, bueno, ¿a qué edad deben entrar los niños a un internado? Es bueno que un niño de 9, de 10 años se separe de su familia y se vaya a vivir a otro lado. Y a veces es la solución que se considera pertinente. Por otro lado, hay mucho chico que termina la secundaria, tiene 14, 15 años, está en 9º grado, va a pasar a la media, o sea, grados 10º y 11, y no tiene dónde vivir. Ahí necesitamos un montón de residencias escolares, como las llamamos ahora. Aquí se llaman internados, pero en la política nacional se llaman residencias escolares. ¿Y qué tipo de manejo debe tener una residencia escolar? Entonces hay residencias escolares que maneja, por ejemplo, la Iglesia Católica, tiene aquí en La Guajira una buena cantidad de residencias, otras que las maneja directamente el gobierno, y la propuesta que tenemos ahora es tener alianzas público-populares, no solamente para la alimentación escolar, que ya se está reglamentando, para que las juntas de acción comunal, las autoridades tradicionales manejen la comida y sean las mamás las que alimentan a sus propios hijos, digamos, sino también para las residencias. Esta idea es muy revolucionaria. Estamos hablando, por ejemplo, con el director de la SAE para que los inmuebles que tiene la SAE se puedan convertir en casas manejadas por la comunidad donde los niños pueden ir a vivir. Pero también una maestra, por ejemplo, el caso típico es profesores, profesoras que en una zona rural tienen una casa, la más cómoda del pueblo, son la clase media de esa pequeña población, han venido arraigándose allí y amplían su casa, tienen 2 cuartos, ya mandaron un hijo a estudiar para otro lado y reciben niños de los que ellos mismos son profesores. ¿Cómo incentivamos estas formas público-populares para garantizar la vivienda de los chicos que la necesitan? Entonces es bien bonito lo que puede surgir. Y qué interesante ese término, si pensamos, ¿no?, cómo la comunidad asume responsabilidades que les habíamos sustraído
no sé, por miedo a la corrupción, por preocupaciones de eficiencia, de escala en la contratación o cualquier cosa, entregándole eso por allá a las subastas de Colombia Compra Eficiente, que al fin de cuentas la gente necesita hacerse cargo de educar, de entregarle el uniforme, la dotación escolar, la alimentación y, ¿por qué no, la vivienda a los estudiantes? Y es un concepto también me parece de alguna manera innovador, esto de público popular, que yo creo que me imagino también, viceministro, permite preservar justamente también esas tradiciones y esas culturas de la región, ¿no? Sí, yo estoy bastante claro en que la responsabilidad de sacar adelante a la infancia es una responsabilidad, como dice la Constitución colombiana, de la familia, la sociedad y el Estado, no del Estado. Entonces, esta lógica que se ha venido imponiendo de el gobierno entrega un dinero, el gobierno entrega un sándwich, el gobierno, está bien, es necesario garantizar los derechos y eso es una responsabilidad del Estado, además gratuita y absoluta, digamos, pero con corresponsabilidad. El rol de la familia y el rol de la sociedad es determinante. Y además en educación hay una cosa muy importante y es que el resultado final, si los chicos se quedan estudiando, si aprenden matemática o español y si se desarrollan integralmente, depende más de la familia que de la escuela. Ahora, la política educativa pues no puede cambiar a la familia, tiene que trabajar con los 330.000 docentes, ese es nuestro mundo específico. Pero si esos 330.000 docentes con quienes nosotros trabajamos la formación, trabajamos el proceso de empoderamiento, les entregamos herramientas, además trabajan en asocio con la familia, además lideran a la comunidad desde la escuela, ahí sí se logra el milagro, digamos. Vice, dentro de ese ensamblaje familia, sociedad, educación, pues llega uno a un tema muy importante y es la alimentación de esos niños, ¿cierto? Ya lo ha dicho varias veces el presidente Gustavo Petro, difícilmente se vive con hambre, mucho más complejo poder ir a una escuela con hambre. Y claramente me estoy refiriendo al plan de alimentación escolar. Ya usted nos estaba contando algo ahí, pero quisiera que lo ampliáramos en detalle, cómo se va a atacar ese fenómeno terrible del hambre que incluso en el peor de los escenarios lleva a los niños de La Guajira a la muerte. ¿Cómo se ha reorganizado o se está reorganizando ese plan de alimentación escolar aquí en el departamento, vice? Bueno, aquí hay varios desafíos, algunos son de cobertura. Entonces, por ejemplo, yo cubro con lo que entrego, bien sea un refrigerio, un almuerzo, un desayuno, cubro el 20%, el 30% o hasta el 40% de los requerimientos nutricionales diarios de una persona. Eso está medido, digamos, en calorías, en proteínas, en carbohidratos. El primer desafío es ampliar la cobertura en términos de lo que cada niño recibe para satisfacer sus necesidades nutricionales. Eso implica tener ya no un solo golpe, sino dos, digamos, para ponerlo de esa manera y tal. El segundo desafío es hacerlo para más niños. Entonces, ¿cómo universalizar la cobertura? ¿Sí? ¿Cómo lograr que no haya niños que comen y otros que no, pongámoslo de esa manera? Y el otro desafío es lograr pertinencia y además lograr que no sea solamente comida llevada, sino preparada en sitio y durante todo el año, no solamente mientras los niños están en clase. ¿Qué pasa con las vacaciones? Entonces, por ejemplo, en estos días que estamos aquí en La Guajira, cada vez que vamos a una escuela, como salieron a vacaciones hace la semana pasada, después del evento, ya digamos, sin hacer de eso un acto político, pongámoslo así, después del evento las familias se quedan y reciben una bolsita de mercado para que sigan alimentando a los niños durante las vacaciones escolares que están comenzando. Y la Unidad de Alimentación Escolar, que es la entidad que se está haciendo cargo de esto ahora, está empezando a trabajar la pertinencia, por ejemplo, con alianzas público-populares. Entonces le propone a las juntas de acción comunal, le propone a las organizaciones étnicas que asuman el contrato y le entreguen la plata al colegio. Colegios en Colombia tienen, eso es una cosa buena porque no en todas partes del mundo así, tienen los rectores la capacidad de contratar. Que contraten con las familias, que contraten con las comunidades y que se monte un sistema de supervisión, auditoría que sea apropiado. Hay muchas denuncias por la manera como se maneja la alimentación y si logramos que las comunidades cuiden la comida que le dan a sus propios hijos, podemos tener un modelo mucho más pertinente.
Esa unidad de, ¿cómo se llama? ¿Recuerda? Se llama la UAPA, la Unidad de Alimentos para Aprender. Esa unidad está escrita al ministerio. Está escrita al ministerio, es como el ICFES o como el ICETEX, es una entidad autónoma, pero pues la ministra preside su junta directiva, yo participo de estas juntas directivas y hay un director, o en este caso, por ejemplo, la UAPA, Luis Fernando Correa, que es el gerente de esa unidad. Mucho para conversar con el viceministro de Educación Básica y Media, Óscar Sánchez, aquí en Gobierno con el Pueblo, en La Guajira. Estamos transmitiendo desde la Plaza de los Cañones, al frente de la playa, en el malecón de la playa, en Riohacha, capital Guajira. Viceministro Óscar Sánchez, todo se circunscribe a diálogo, porque hay que dialogar mucho, especialmente con la especialidad de la cultura de la comunidad y las autoridades ancestrales guayú, pero también de concertación también y de mucho diálogo, ¿no? Sí, nosotros hemos puesto en marcha, ya llevamos como 30 conversaciones y queremos llegar por lo menos a unas 100 de aquí a agosto, de lo que hemos llamado el poder pedagógico popular. El Poder Pedagógico Popular es una iniciativa de concertación. Entonces nosotros tenemos nuestra política. En el plan de desarrollo está claro lo que nos comprometimos a hacer, que es el programa que además habíamos hecho en Bogotá con el presidente Petro cuando fue alcalde. Eso lo estamos haciendo, tiene unas metas, las entregamos a la ciudadanía y empezamos a mirar primero qué cosas funcionan y cuáles no, de manera más o menos ya clara, qué cosas necesitan ajustes en el cómo, pero además dónde hay que priorizar y esa conversación es una conversación muy importante. Tenemos además en el sector educativo muchos intereses legítimos que es difícil poner de acuerdo y muchas restricciones normativas muy delicadas. Le pongo un ejemplo porque además aquí que estamos gobernando en La Guajira ha venido gente de todo el país, maestros por ejemplo, de todo el país, Córdoba, de Bogotá, del Caquetá, de todos esos, a aprovechar que estamos acá para ponernos los temas sobre la mesa. Entonces hay un tema, por ejemplo, que es muy álgido, que es el tema de los docentes provisionales. ¿Qué pasa? Que hay una planta, 330.000, pero muchos de ellos ya tienen ganada su plaza hasta que se pensionen, ¿cierto? Y bueno, hay un proceso. Pero otros están esperando a que se haga un concurso que hace la Comisión de para llegar a la plaza definitiva. Y mientras tanto los nombramos como docentes provisionales. A veces los provisionales duran 10, 15 años como provisionales. Pues acaban de hacerse unos concursos y resulta que más de 30.000 no pasaron el concurso. Y llegan unos nuevos a reemplazarlos. Esos 30.000 están ahí en primera fila. Ayer estaban aquí docentes de Colombia presentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una situación súper complicada con personas que han hecho un mérito, que tienen una historia y que por ley ahora tendrían que dejar su empleo. Tremendo desafío. Y así, diálogos con las comunidades indígenas. Los diálogos son absolutamente intensos y difíciles. ¿Cómo es eso con un palabrero, por ejemplo? Con un puchipú. No, los palabreros son maravillosos, pero más bien quienes gestionan los recursos, contratan el maestro, compran la comida y tienen un contrato que tienen que mantener, del que tienen que rendir cuentas, ahí se genera un conflicto. Uno le queda conclusión. Eso es un universo. O escucha al vice y la conclusión que le queda es que es un ministerio tan lleno de desafíos, pero eso debe ser interesante desde el ejercicio mismo de ser funcionario público, ¿no? Es fascinante. Es decir, las cosas son muy difíciles. Sí. Si las lográramos todas, pues cambiaríamos este país de cabo a rabo. Si lográramos alguna parte de lo que tenemos previsto, nos podríamos morir tranquilos, ¿sí? Entonces, así va a ser, así va a ser. Ese cambio va a ser. Que lo emociona a uno y lo entusiasma. Yo, por ejemplo, hacía rato no era funcionario público, hace más de 7 años, y le había sacado el cuerpo a eso mucho. Y volvió ahorita con el presidente, ¿no? Sí, porque es fascinante, es apasionante. La voluntad del presidente en hacer el cambio de la educación es muy grande y hay que ayudar a que esa voluntad se pueda convertir en realidad. El país lo necesita. Como siempre, esta es su casa, la Casa de las Noticias. Bienvenido a Colombia Radio siempre, viceministro Óscar Sánchez, y seguir adelante con ese cambio que se necesita para La Guajira y para Colombia entera. Gracias y un abrazo en nombre de nuestra ministra Aurora Vergara, que trabaja como nunca ha visto a nadie trabajar y que está haciendo cosas que la gente ve. O sea, ella es muy genuina y su compromiso con esto es maravilloso. Yo siento que estamos logrando que la gente nos crea. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.